Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Herrera, soy médico hematólogo colombiano y soy el coordinador de la unidad de trasplante de médula ósea y de terapia celular de la clínica Imbanaco de Cali, Colombia. El tema que nos ocupa hoy aquí es hablar un poco de los avances que ha tenido el trasplante de médula ósea en los últimos años y la terapia celular que realmente está revolucionando la terapéutica de muchas enfermedades malignas y otras no malignas. Digamos que el trasplante de médula ósea tiene más de 100 años de haberse hecho el primer procedimiento desde cuando se daba la médula ósea en forma oral, pues digamos que los primeros que pensaron hacer esto lo dan por vía oral, pero ya después aparece pues lo que estamos haciendo ahora, y eso ha venido cambiando. El trasplante de médula ósea ocasionó que el doctor Donald Thomas sea el último médico que se ganó el Premio Nobel de Medicina con un trabajo desde el punto de vista clínico. De resto han sido todos trabajos de investigación a nivel de laboratorio. Entonces el doctor Thomas, pues con un trabajo clínico, saca el Premio Nobel de Medicina al mostrar la curación de los pacientes con trasplante de médula ósea con diagnóstico de anemia plástica. Entonces, digamos que en los últimos años se ha logrado ampliar el pool de donantes gracias al uso de la citosofamida por trasplante. Esta terapia empezó para poder hacer trasplante alogénico, que realmente pues ha permitido hacer satisfactoriamente trasplante alogénico en todas partes del mundo de una forma de muy bajo costo. Pero después se ha venido extendiendo este uso de ciclofamida post-trasplante en pacientes de donantes emparentados y en pacientes HLA idénticos. Ya, por ejemplo, los estudios muestran que la profilaxis estándar de tacrolimus microrescate está superada con el uso de ciclofamida post-trasplante a dosis de 100 miligramos por kilo, más tacrolimus y micofenolato, tal vez siendo la mejor profilaxis para enfermedad diversa contra huésped para pacientes, por ejemplo, 7-8 en no emparentado o en pacientes HLA idéntico, que ha sido demostrado. Digamos que las respuestas de 52.7 de esta nueva combinación contra 34.9% de presión de enfermedad de huésped en pacientes que reciben la combinación estándar, que era tacrolimus metotrexate. Además, ha habido avances en la enfermedad directa contra huésped, ya sea con medicamentos o con terapia celular. Para el tratamiento de la enfermedad directa contra huésped, la aparición de los estudios RICH, que mostraron la respuesta y la mejoría de los pacientes con enfermedad directa contra huésped aguda y crónica, predominantemente aguda, en pacientes que eran refractarios al uso de esteroides, y este hallazgo fue considerado como el hallazgo más importante de la terapéutica de la enfermedad directa contra huésped en los últimos 40 años. Digamos que las respuestas son más bien rápidas, porque los pacientes responden entre un 62 a 14% de los pacientes en los primeros 28 días, y la sobrevida promedio en los que responden 12.1 de esos 6.5 meses. Entonces, el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK1 y JAK2, ha mejorado, digamos que, o ha abierto la posibilidad de tratar a estos pacientes que desde el punto de vista clínico representaban un gran problema, que es los pacientes que eran refractarios al uso de corticoides. Han aparecido nuevos medicamentos desde el punto de vista también de tratamiento. Entre ellos se encuentra el velumosudil, que es un inhibidor de tirosina, que se está usando ahorita para manejo de la enfermedad digestiva contra herpes crónica, con unas respuestas de aproximadamente 75%, de los cuales el 6% pueden ser respuestas completas. El velumosudil a dosis de 200 miligramos de pacientes que hayan recibido por lo menos 2 terapias previas para el manejo de la enfermedad digestiva contra herpes crónica. Otra droga también que se sabe que es el ibrutinib,
que es activa también para el manejo de la enfermedad digestiva contra huésped crónica. Digamos que también en diciembre de 2024 la FDA dio la aprobación para el uso de células mesenquimales para el manejo de la enfermedad digestiva contra huésped aguda en pacientes pediátricos. Y ya tiene autorización por la FDA, para la FDA en pacientes que eran refractarios al uso de esteroides. Hasta los 12 años se usó con muy buenas respuestas. Realmente, pues, viene a competir o viene a ser una forma más de el manejo de esta enfermedad digestiva contra huésped crónica, digestiva contra huésped, en pacientes que representan un problema por ser ya refractarios a esteroides. Si va a ser algo que se va a usar en forma continua, o se va a usar en forma frecuente, dependerá también del costo que tengan estas células y su ventaja sobre el uso de medicamentos como el ruxolitinib o la aparición de nuevos medicamentos. Existen también nuevas estrategias para la profilaxis de enfermedad digestiva contra huésped, que sigue siendo una complicación frecuente y o fatal o con deterioro de la calidad de vida de los pacientes, en el cual aparece el abatacept. El abatacept es una droga biológica que se usa en pacientes con enfermedades reumatoideas y que bloquea los microcitos T. Se está usando en este momento 4 dosis en pacientes pediátricos que son sometidos a un trasplante con intensidad reducida, con muy buenas respuestas, sobre todo para profilaxis, la aparición de enfermedades de contra huésped. Un estudio descriptivo de fase 1 con un solo brazo mostró unas muy buenas respuestas en estos pacientes para prevención de la enfermedad contra huésped o AIDS. Aparecen también las terapias génicas, pues digamos el trasplante está cambiando ahora del trasplante como lo conocemos a la terapia celular. Por eso las unidades de trasplante de médula ósea están cambiando su nombre de unidades de trasplante de médula ósea a unidades de trasplante de médula ósea y terapia celular, que es donde se observan los mayores progresos de los pacientes del trasplante de médula ósea. Y está la terapia génica. En el año 2023, la FDA dio las primeras aprobaciones de terapia génica basadas en células para el tratamiento de anemia de células falciformes, que es una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en pacientes de enfermedad negra, de raza negra. Y en este caso, esta terapia génica se está aprobada para pacientes mayores de 12 años que tengan crisis veno-oclusivas, que sean refractarias a la terapia. Y las células son sacadas del paciente, modificadas y nuevamente reinsertadas en el paciente con bastante mejoría, ya que estos pacientes, ya sea de la que se use, puede aumentar la producción de hemoglobina fetal, o también hay terapia génica que puede producir el aumento de la producción de hemoglobina A, ayudando significativamente a la mejoría de los pacientes. Además, se han desarrollado compuestos como el UM171, que ha mejorado el engraftment y mejorando los resultados del trasplante de sangre de cordón umbilical, porque hace una expansión ex vivo de la célula de cordón umbilical, permitiendo que se pueda usar esta fuente celular en mayor cantidad de pacientes. Habrá que pensar cuál es el costo de estas terapias en estos pacientes, o usar trasplante apridéntico. En todo caso, esto permite cada vez tener más opciones de poder trasplantar los pacientes. Además, se han desarrollado condicionamientos más seguros y adaptados según las comorbilidades. Ahí aparecen los trasplantes de intensidad reducida y la aparición de medicamentos nuevos como el treosulfán, que produce mucho menos toxicidad que el busulfán clásico, que hemos usado siempre, ya sabor al endovenoso, y este treosulfán produce menos morbilidad, pudiendo trasplantar pacientes pediátricos con menos mortalidad y también pacientes ancianos, ya sea con lesión amiloide aguda o síndrome mielodisplásico. Entonces, digamos que esto también está permitiendo poder realizar en pacientes más frágiles el trasplante. Además, después aparece tal vez lo que está más de moda ahora, que es la integración de terapias celulares avanzadas o las CAR-T
las células CAR T-cells, la llegada de estas células está ocasionando un cambio en el flujograma terapéutico de ciertas enfermedades como mieloma, especialmente linfomas, y ha ofrecido también eh, opciones curativas en pacientes con leucemia linfoide aguda que no tienen otra opción de tratamiento y realmente estas CAR T-cell pueden ofrecer muy buenas respuestas. Al final de la década se empezó a usar estas CAR-T como un puente para un segundo trasplante o en vez del trasplante. Y como dije anteriormente, pues la utilización cada día mayor de la cantidad de pacientes que son sometidos a terapia con CAR-T está cambiando la terapia de digamos, el flujograma del tratamiento de los pacientes. En mieloma múltiples digamos que cada día se habla más del uso de cuadripletas en pacientes con mieloma múltiple independiente, sin un de alto riesgo o bajo riesgo. De todo modo, estos pacientes mejoran la sobrevida y sigue siendo el trasplante autólogo, a pesar de los años, lo que uno utiliza como consolidación de esta respuesta después de tener el uso de cuadripletas. Siempre, pero de todos modos hay pacientes que desde el punto de vista molecular sabemos que van a ser de alto riesgo, que tienen alto riesgo y que seguramente a pesar del trasplante van a recaer frecuentemente o van a recaer inevitablemente, y estos pacientes podrían beneficiarse de una terapia de CAR-T anticipatoria, ¿sí? Digamos que existe el CAR-T dirigido al BCMA, y estos pacientes, digamos que estos pacientes con CAR-T, estos pacientes con mieloma, reciben el CAR-T con muy buenas respuestas. Digamos que Moes hizo un análisis de 640 pacientes, se son sometidos a terapia con CAR-T, diferentes CAR-T, pero han notado que los de BCMA, más de la mitad de los pacientes recaen antes de los 12 meses. Existen diferentes mecanismos de por cuales se piensa que recaen estos pacientes, a pesar de la terapia de CAR-T utilizada después del trasplante. Una puede ser que hay una depuración de estas células CAR-T que ocasiona por su caída. La otra es el escape del antígeno, y otro es el microambiente de inmunosupresión que tienen las células óseas de estos pacientes con mieloma múltiple. Digamos que las CAR-T no son curativas y no vienen a reemplazar el trasplante, sino que es una terapia más que se puede usar como complemento, como rescate, donde uno u otro falle, ¿no? Digamos que en el 2023, el EBMT, o el Grupo Europeo de Trasplante de Médula Ósea, se reportaron 6.402 pacientes llevados a trasplante, un 42.9% siendo alogénicos y un 57.1% de estos pacientes del grupo europeo fueron sometidos a autólogo. Y digamos que de estos pacientes hubo 4.888 pacientes que fueron sometidos a trasplante, a terapia celular, especialmente con CAR-T. De todos modos, no es una terapia exenta de riesgos, porque las terapias con CAR-T, ya tanto la FDA como el EMA, el órgano regulatorio en Europa, ya lanzan la alerta de que estos pacientes pueden tener segundas neoplasias con el uso de estas terapias. Ahora, además, pues digamos que el trasplante, el hecho de que tengamos la mejoría de los servicios de apoyo, como la aparición de nuevos mejores antifúngicos, mejores formas de detección, mejores antibióticos, mejor soporte de los pacientes, y también la experiencia que hemos hecho en las unidades de trasplante, hace que se pueda llevar a los pacientes con más seguridad a estos procedimientos, disminuyendo de forma significativa la mortalidad, el uso también de la mejoría de la carga viral. Entonces, digamos que una vez que hemos realizado estos avances, podemos pensar en qué ha mejorado la práctica diaria, en qué ha beneficiado esto al paciente del día a día que va a ser sometido al trasplante. Primero, pues porque hay mayor cantidad de pacientes que pueden ser llevados al trasplante, porque hay mayor oferta de donantes en el día de hoy, no solamente el emparentado, el aplidéntico, el relacionado idéntico,
digamos, y además, pues, el hecho de que tengan mejores medicamentos y mejores ayudas diagnósticas hace que la mortalidad de los pacientes haya disminuido en forma significativa. Digamos que la enfermedad diestra contra huésped aguda y crónica tiene en el momento mayores posibilidades de medicamentos para profilaxis y además también, sobre todo, para tratamiento. El ruxolitinib ha realmente modificado el uso del manejo de pacientes con enfermedad diestra contra huésped refractaria a esteroides. Y por último, las terapias génicas, como hablamos en la MS falciforme, que pueden reemplazar realmente al trasplante alogénico en estos pacientes, ¿no? Yo aspiro que esta es realmente la intención de esta charla, hacer un breve recuento de los avances que hay en los diferentes tipos de trasplante. Muchas gracias.